Hola, ¿qué tal, queridos pasajeros? Bienvenidos a un episodio más de este podcast, El Tren del Terror. Yo soy tu amigo el maquinista y estaré acompañándote durante todo este recorrido. Recuerda que cada estación es una historia y cada historia es un impulso a tu destino. Pues así es, queridos amigos, comenzamos ya con este recorrido a través de estas historias, estas leyendas que ustedes comparten con nosotros. Y bueno, yo quiero compartirles esta historia que me permitieron contarla a través de Reddit. Me la comparte Angie Pao, así está en todas sus redes sociales, la cual le mando un saludo y muchas gracias por permitirme contar esta historia que nos compartes. Ella la titula como Hay algo en mi habitación. Se las voy a leer así tal cual. Era un día como cualquier otro, al menos desaparecía. Un tío, primo de mi abuela, vendió su casa para mudarse a otra ciudad. Era una casa en la que tenía muchas cosas antiguas. Ya saben, una de esas casas con muebles, cuadros y muchos adornos de porcelana, muñecas y otras cosas. Él nos invitó a visitar su casa por última vez. Ese día, él estaba vendiendo muchas cosas en ese momento. Fue cuando le ofreció a mi abuela un peinador. Para mí era lindo, pero muy antiguo. De esos que tienen como adornos en el borde del espejo. Era de una madera café oscura antigua. Al mismo tiempo, nos ofreció dos roperos, con las mismas características. Ambos roperos grandes, con puertas que resonaban y unos espejos polvorientos, algo opacos por el tiempo. El precio era bastante bueno, casi regalado. Mi abuela, sin pensarlo dos veces, le dijo a mi tío que los compraría. Fue así que llevamos a mi casa los dos roperos grandes y pesados. Eran tan pesados que parecía que no querían irse de esa casa. Con ayuda sacamos los roperos y el extraño peinador. Llegamos a mi casa, mi mamá, mi abuela, y cansadas por el traslado, fuimos a tomar el té, viendo desde la ventana aquellos extraños muebles en el patio. Pasaron las horas y se puso a llover muy fuerte. El único cuarto que estaba cerca era el mío. En esas épocas yo dormía con mi mamá. Sin pensarlo, pedimos ayuda y metimos los dos roperos y el peinador a mi cuarto. El cuarto se llenó y apenas que había paso. Mi abuela me dijo que solo sería hasta que pasara la lluvia, pero no pasó. Se hizo de noche y ya era tarde. Fue así que me dijeron que por esa noche los roperos se quedarían en mi cuarto. Y fue así que mi mamá y yo nos pusimos las pijamas y apagamos las luces para entrarnos a dormir. Como siempre, las luces de la calle mostraban algo de claridad en mi cuarto, ya que la luz entraba por la ventana de la pared y las ventanas de la puerta. Yo sentía una sensación rara. El cuarto se sentía frío, oscuro, que no sentía antes de mi habitación. No le di mucha importancia y nos entramos a dormir. Aún se escuchaban las gotas de la lluvia que calmaba lentamente. Quedé profundamente dormida hasta que desperté exactamente a las 3 de la mañana. No sé por qué, pero desperté y escuché como uno de los roperos se decía, pero no era un sonido cualquiera, era como si alguien que quiera para adentro caminando. Intrigada por el sonido, solamente levanté mi cabeza sin despertarme porque el miedo poco a poco se apoderaba de mí. Entonces, y cómo la puerta se abría lentamente entre rechinidos de las bisagras viejas. No podría creerlo. No podía creer lo que venía. La puerta se abría más y más. Entonces, toqué a mi mamá con voz muy baja. Le dije, mami,
mami, despierta, mira. Mi mamá despertó, de a poco se levantó y le dije, mira allá, yo necesitaba que alguien más lo vea para que no piensen que lo estaba inventando. Fue entonces que ambas lo vimos. La puerta terminó de abrirse y una extraña sombra negra salió del interior, como un hombre de negro que solamente asomó por la puerta para mirarnos. No vimos su cara, era un oscuro más intenso que la misma noche. Solo pudimos ver su silueta, una mano delgada con garras que sostenía la puerta. Parecía tener un saco y cabeza un extraño sombrero con... Al ver que nos observaba, el miedo se apoderó de nuestros cuerpos como una parálisis. No quisimos movernos y mi mamá solo me dijo, tranquila, no mires. Yo tenía tanto miedo que solo me puse a rezar. Las dos estábamos espaldas con espaldas, pero no teníamos el valor de movernos. De pronto, de la misma manera que vino, se fue la sombra. Cerró la puerta lentamente y regresó al interior. La sensación que sentí no se la deseo a nadie, pero sé que si mi mamá no habría estado ahí, nadie me creería. A la mañana siguiente le contamos a mi abuela, pero no nos creyó. Ese día sacamos los dos roperos y el peinador de mi cuarto y no quise saber más de ellos. Esa noche jamás lo olvidaré. Los roperos aún están en mi casa, pero en un cuarto que es común y ella también. Tengan mucho cuidado al comprar cosas antiguas. A veces no sabemos si la historia es detrás. Pues amigos, hasta aquí con esta historia, la verdad es que sí me gustó mucho. Y sí ya había escuchado yo de cosas así que, bueno, guardan, pues no sé, como que seres o espíritus de tal vez de los sueños, de alguien que los tuvo, no sé, o sea, cómo explicarlo. Yo les cuento algo así rápido. Una vez yo me encontré en un patio de cruce, un patio. Dices, ¿qué puede pasar? Pues resulta que sí, amigos, a raíz de que yo traje ese patio a mi casa, comenzaron a suceder muchas cosas extrañas en mi casa. Mis pequeños comenzaban a tener pesadillas, yo comenzaba a tener pesadillas. Era algo como muy extraño hasta que un día decidí tirar ese patito. Se veía tan inocente, pero se le sentía una vibra tan extraña y que no, ese patito algo tiene. Lo tiré y desde entonces se calmaron mucho las cosas aquí en la casa. Pues bueno, amigos, muchas gracias por estarnos escuchando, muchas gracias por quedarse a escuchar esta historia. Nuevamente les recuerdo, me la compartió Angie Pao a través de Reddit. Te recuerdo, amigos, si tienes alguna historia también que contarme, puedes hacerlo ya sea a través de TikTok, el tren del terror, así todo junto, tren del terror, o bien a través de mi correo, que es el maquinizapodcast@gmail.com. Y bueno, amigos, pues voy a contarles otra historia más. Bien, amigos, iniciamos con la segunda estación y esta historia también me la comparten a través de Reddit. La comparte Simai-004. También le mando un saludo. Muchas gracias por permitirme contar su historia a través de este podcast llamado El Tren de Terror. Esta historia ella la titula, o bueno, esta persona la titula como una maldición. Me acababa de despertar como siempre a las 10:10, pero por alguna razón sentía que algo andaba mal. No sabía el por qué, ya que nada había cambiado, ni había indicios de que alguien hubiese entrado. Solo
era una sensación que dentro de mí me decía que pasaba algo. Después me levanté como siempre, fui a la cocina para empezar a preparar el desayuno, tanto para mí como para mi mujer. Al coger el cuchillo para picar la zanahoria, empecé a sentir un enorme dolor en la cabeza. No podía aguantarme, por lo que rápidamente, ahogada entre gritos, caí al suelo inconsciente. Cuando volví a abrir los ojos, de nuevo estaba en mi cama y el reloj marcaban las 10. Pensé que todo había sido un sueño, pero por lo que traté de incorporarme apoyando mis manos en la cama, pero sin saber por qué no fui capaz de girar la cabeza. Me di cuenta que algo me asustó tanto que volví a pegar un grito y caer. Toda mi cama estaba empapada. Y además de eso, mi mano derecha ya no estaba conmigo. Aterrorizada, como pude levantarme y corriendo salí despavorida de mi habitación. Pero en lo que corría torpemente en busca de pistas me di cuenta de algo. Cuando yo me despertaba, mis perros siempre venían a saludarme y aún era más raro que tras el grito que había pegado, vieran sin aparecer. Parecía algo sin importancia, pero sentía otra vez dentro de mí que estaba pasando algo, pero seguía sin saber. En algún momento, al correr, me debí caer por las escaleras de nuevo, dejándome inconsciente. Al despertar, vi que la escena se había repetido. Volví a estar en cama y volvían a ser las 10 con 10, pero no tardé en darme cuenta de que todo estaba mucho peor. Ya no tenía ni manos ni pies y la cama tenía aún más sangre que antes, pero lo que me hizo asustarme más era ver que los pelos de mi perro estaban en mi cama nadando sobre aquel charco de sangre. No sabía lo que estaba pasando, pero tampoco podía moverme del por lo que empecé a sollozar, preocupada por mi vida, como por mis perros, hasta que en un cuadro de madera, que no recuerdo que estuviera ahí, jamás se me cayó en la cabeza. Otra vez me desperté, pero esta vez no estaba en mi casa, estaba en medio de un bosque, donde lo único que mis ojos podían distinguir era la oscuridad. Solo podía notar un hedor a sangre que me llamaba la atención, pero no entendía por qué. Empecé a seguir aquel rastro de manera inconsciente, preguntándome de dónde venía. Tras caminar un rato largo, con ayuda de la luz de la luna pude ver que el olor a sangre venía de ahí, lo que me hizo pensar lo peor. Me aterraba pensar que mis perros hubieran sido atacados por algo. Mi cuerpo empezó a moverse sin que yo se lo dijera hasta llegar a mi habitación, donde vi una escena que debía haberme paralizado, pero no lo hice. Era yo. Estaba yo recostada en la cama mientras mis propios perros estaban devorando mi cabeza. Todo estaba manchado en sangre, sábanas, las paredes, el suelo. Aquel hedor venía de mí misma, como si de esto se tratara. Me lancé a mis perros proporcionándoles un mordisco en el cuello que de manera instantánea los mató. Y acto seguido me lancé a mí misma, comenzando a comer mi mano derecha, después los pies, y así hasta que no quedara rastro de mí misma. Pero en el fondo estaba aterrorizada. Quería saber, quería parar, quería llorar. Mis perros estaban muertos, yo estaba muerto, pero mi cuerpo se movía solo. Era una tortura. Ahí es donde me di cuenta que yo jamás fui ella. Yo solo era un lobo que por un segundo soñó
estaba comiendo ahora mismo. Era cruel. Un instinto mío disfrutaba de desayunar aquel cuerpo humano, pero por otro sentía que esa persona era yo. Recordaba todas las vivencias de esa persona. Era como acabar con mi propia vida. Aunque nunca lo hubiera desde aquel día, mi vida es un tormento. Todos los días me despierto soñando que soy una persona sin recordar que realmente soy yo, para después devorarla. Era como acabar con mi propia vida, aunque nunca lo hubiera querido. Desde aquel día, mi vida es un tormento. Hay una vida más que, que he cobrado, que la siento como si fuera yo. Es una maldición de la que desearía escapar, pero solo puedo esperar a que llegue el ansiado día de... Pues bien amigos, ¿qué tal? ¿Qué tal les pareció esta historia? Está como que al principio algo confusa. Yo cuando la empecé a leer, yo se trata como que de un sueño dentro de otro sueño. No sé si les ha sucedido. Si les ha pasado, háganmelo saber ahí en los comentarios, porque a mí sí me ha pasado. Han tenido esa sensación que de repente pues, no estamos soñando y soñamos que ya despertamos. Realmente creemos que sí despertamos, pero resulta que no, que aún seguimos dormidos y y vuelve a suceder. ¿Han llegado a ver la película de El Origen? Algo así parecido, como que un sueño de otro sueño dentro de otro sueño. La verdad es que me gustó mucho la historia. Y bueno, pues muchas gracias por compartirla nuevamente. Ahí-004. Pues amigos, queridos pasajeros, aquí ya vamos a empezar con la tercera estación y esta tercera historia, también compartida a través de Reddit, que se titula como Mis padres me ocultaron una mala noticia porque creían que no estaba listo. Esta historia comienza así. Tengo 17 años, pero mis padres a veces me tratan como si tuviera 10, especialmente cuando se trata de malas noticias. Ayer llegaron a casa con los ojos rojos e hinchados. Se notaba a kilómetros que habían estado llorando. Pero cuando les pregunté qué pasaba, mi mamá forzó una sonrisa y dijo, nada, cariño, cosas del trabajo. Tenemos que salir de nuevo a resolver unos papeles. Quédate en casa, volvemos tarde. Se fueron y me dejaron con esa sensación de vacío en el estómago. Me preparé para una noche aburrida de videojuegos, pero media hora después escuché la puerta. Era mi abuela. Me extrañó porque no avisó, pero ella siempre ha tenido llave. Se veía tranquila, más joven, incluso llevaba su vestido de flores favorito y olía su perfume de lavanda, ese que inunda la habitación. Tus papás son unos dramáticos, me dijo con una sonrisa pícara mientras se sentaba en su sillón reclinable habitual. ¿Vemos esa película vieja que te gustaba de niño? Vimos El Gigante de Hierro. Comimos palomitas. Bueno, yo comí. Ella dijo que no tenía hambre. Hablábamos de la escuela, de mi novia, de todo. Me sentí tan en paz que me quedé dormido en el sofá, a mitad de los créditos. Me desperté esta mañana con el sol en mi cara. Mi abuela ya no estaba, pero mis padres estaban en la cocina sirviendo café en silencio. El ambiente se sentía pesado, fúnebre. Buenos días, dijo mi mamá con voz quebrada. ¿Cómo? ¿Cómo que pasaste la noche solo? Bien, respondí sirviéndome cereal. Normal, solo que vino la abuela un rato,
vimos una película y se fue antes de que despertara. El sonido de la taza de mi papá rompiéndose en el suelo me heló la sangre. Mis padres se miraron con una mezcla de terror y lástima. Mi mamá se acercó a mí temblando. Hijo, eso no es posible. La razón por la que salimos ayer, tu abuela falleció ayer por la mañana en el hospital. Fue un infarto fulminante. Anoche estábamos en la funeraria. Seguramente lo soñaste por el estrés que notaste en nosotros. Sentí un frío recorrer mi espalda, pero no era miedo, era certeza. No, mamá, no fue un sueño, dije firme. Cariño, el duelo hace que la mente invente cosas. No lo inventé. Grité frustrado por su incredulidad. Los llevé a la sala. Miren, señalé la mesa de centro. Ahí estaba la caja del DVD del gigante de hierro fuera de su estuche. Algo que yo no había tocado en años. Pero lo que lo hizo palidecer fue el sillón de cuero donde se sentó mi abuela. Todavía tenía la forma de su cuerpo hundida en el cojín y flotando en el aire, inconfundible y fuerte, todavía se podía oler su perfume lavanda. Pues amigos, ahora sí que hasta aquí con este tercer recorrido, esperando todas estas historias hayan sido de su agrado y muchas gracias a las personas que compartieron sus historias conmigo a través de Reddit. Nuevamente les repito, yo soy su amigo el maquinista. Si tienes alguna historia que contarme, puedes hacerlo a través de TikTok. Estoy como el tren del terror, así todo junto, o bien puedes hacerlo a través de mi correo como elmaquinistapodcast@gmail.com. Y así es como yo me despido de todos ustedes, esperando la hayan pasado muy bien. Y si no estás suscrito, pues ¿qué esperas para suscribirte? Dejarme tu like, dejarme tu comentario y nos vemos en un próximo episodio. Hasta pronto.